Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más, compartiendo lo que, créanme, es una noticia que simplemente explotó. Y es que prepárense porque el título lo dice todo. 23 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, lo sé, solo con el título, ya se imaginan el revuelo, ¿verdad? Y no es para menos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, esos nombres que resonaron en nuestros corazones, que nos hicieron suspirar, reír y hasta llorar con sus personajes en Love is in the Air *. Pues bien, la noticia que salió hoy, 23 de septiembre de 2025, ha dejado a todo el mundo boquiabierto. En este vídeo vamos a sumergirnos en todos los detalles. Vamos a analizar la noticia, a repasar la historia de Hande y Kerem, a especular un poquito, y a ver qué nos depara el futuro para esta pareja que, de una forma u otra, ha marcado un antes y un después en el mundo de las series turcas y en nuestros propios corazones. Así que siéntense cómodos, preparen sus palomitas, sus refrescos, o lo que quieran tener a mano, porque este vídeo va a estar lleno de información, de análisis y, por supuesto, de mucho cariño por Hande y Kerem. Y antes de que empecemos con todo el chismecito jugoso, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada semana les traigo las noticias más relevantes, análisis profundos y mucho contenido sobre el mundo de las series turcas y de sus protagonistas. Así que suscríbanse ya. No se van a arrepentir. Bien, ahora sí. Empecemos. Para entender el impacto de la noticia del 23 de septiembre de 2025, es esencial que hagamos un breve flashback a la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y a la forma en que Love is in the Air conquistó el mundo. Y es que para muchos Hande y Kerem no solo fueron compañeros de trabajo, sino que también se convirtieron en un símbolo del amor, la complicidad y la química perfecta. La serie, que originalmente se emitió en Turquía, nos presentó a Eda Ylz, una estudiante de arquitectura que ve truncados sus sueños académicos por la cancelación de su beca, y a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que accidentalmente se convierte en el responsable de este contratiempo. Para solucionar sus problemas, Eda y Serkan acuerdan fingir un noviazgo, pero la magia ocurre. La química entre Hande y Kerem, como Eda y Serkan, fue palpable desde el primer episodio. Sus miradas, sus gestos, sus risas, todo indicaba una conexión especial que trascendía la pantalla. La serie fue un éxito rotundo. Y no solo en Turquía, sino en países de todo el mundo, incluyendo España, Latinoamérica y muchos otros lugares. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno social, generando millones de seguidores y creando una verdadera fiebre por la cultura turca, por las series turcas y por supuesto por Hande y Kerem. Las redes sociales explotaban con cada episodio. Los fans analizaban cada detalle, cada mirada, cada acercamiento entre los dos actores. Los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular con fuerza. Y afortunadamente para todos los que shippeábamos a Hande y Kerem, los rumores resultaron ser ciertos. La pareja confirmó su relación, y el mundo enloqueció. Fotos, vídeos, entrevistas, cada aparición pública de Hande y Kerem era un acontecimiento. La relación, aunque breve en comparación con otras, fue intensa y apasionada. Los fans celebraron cada momento, cada aniversario, cada muestra de cariño. La pareja se convirtió en un ejemplo de amor y de complicidad para muchos. Sin embargo, como suele pasar, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia entristeció a muchos, pero los fans entendieron y respetaron la decisión de ambos. Después de su separación, ambos actores continuaron con sus proyectos profesionales. Hande protagonizó nuevas series y películas, y Kerem también siguió trabajando en proyectos de cine y televisión. A pesar de que no se volvieron a ver juntos en la pantalla, la huella que dejaron en el corazón de sus fans permaneció intacta. La esperanza de verlos juntos, de alguna forma, seguía viva. Y ahora, llegamos al 23 de septiembre de 2025. La noticia que lo cambió todo. Los detalles de la noticia, a día de hoy, son un poco confusos y hay diferentes versiones. Lo que sí sabemos, y es lo que ha sorprendido a todos, es que Hande y Kerem han sido fotografiados juntos. Y no solo eso, las fotografías, que se han filtrado en las redes sociales, muestran a la pareja en una situación muy íntima y romántica.
Las fotos fueron tomadas en un restaurante de Estambul. En ellas se puede ver a Hande y Kerem compartiendo una cena, riendo, conversando y, en algunas imágenes, hasta tomados de la mano. La expresión de ambos es de felicidad y complicidad, muy parecida a la que veíamos en la época de Love is in the air *. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué está pasando realmente? Las especulaciones han sido muchas y de todo tipo. ¿Reconciliación? ¿Amistad? ¿Un proyecto profesional conjunto? Las redes sociales, como era de esperar, explotaron con el anuncio. Fans de todo el mundo expresaron su sorpresa, su emoción y sobre todo, su esperanza de que Hande y Kerem hayan decidido darle una segunda oportunidad a su amor. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia global. En este momento, la información oficial es escasa. Ni Hande ni Kerem han hecho ninguna declaración oficial. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado. Pero la realidad es que las fotos hablan por sí solas. Y aunque no sepamos exactamente qué está pasando, la posibilidad de que Hande y Kerem estén juntos de nuevo es una noticia que nos llena de alegría y de esperanza. Ahora bien, vamos a analizar un poco las posibles teorías que están circulando por las redes y por los medios. Teoría 1 Reconciliación, Esta es la teoría más popular y la que más fans desean que sea cierta. La química entre Hande y Kerem es innegable, y el hecho de que se hayan reunido en un lugar público y se les haya visto en una situación tan íntima, alimenta la esperanza de una reconciliación. Quizás, después de un tiempo separados, se hayan dado cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro es más fuerte que cualquier otra cosa. Quizás han madurado, han aprendido de sus errores y están dispuestos a intentarlo de nuevo. Ojalá. Teoría 2 Amistad, Aunque menos romántica, esta teoría también tiene su lógica. Quizás Hande y Kerem han decidido mantener una amistad cercana, a pesar de haber terminado su relación amorosa. Han compartido momentos muy importantes en sus vidas, y es natural que deseen conservar esa conexión especial. Tal vez simplemente se reunieron para cenar, para ponerse al día y para recordar los buenos tiempos. Teoría 3 Proyecto profesional, Esta es una posibilidad menos romántica, pero no descartable. Quizás Hande y Kerem estén trabajando en un nuevo proyecto juntos, ya sea una serie, una película, o incluso una campaña publicitaria. Los fans estarían encantados de volver a verlos en la pantalla, y esta podría ser una estrategia de marketing para generar expectación y atraer la atención del público. Sería un gran movimiento de marketing, ya que ambos actores siguen siendo extremadamente populares, y su reencuentro en un proyecto profesional causaría un gran revuelo. Teoría 4 Rumores falsos, Aunque es poco probable, no podemos descartar por completo la posibilidad de que todo sea un malentendido o una manipulación mediática. Quizás las fotos hayan sido tomadas en un contexto diferente al que se presenta. Quizás se trate de una estrategia para generar interés en algún proyecto en el que estén involucrados, pero que aún no se ha anunciado. Es importante ser cautelosos y esperar a que se confirmen los hechos. Ahora hablemos un poco de las consecuencias que podría tener esta noticia. En primer lugar, si se confirma la reconciliación, los fans estarán enloquecidos de felicidad. Las redes sociales se inundarán de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de buenos deseos para la pareja. La noticia podría generar un gran interés en las series y películas en las que han participado Hande y Kerem. Y por supuesto, los medios de comunicación estarán muy pendientes de cualquier novedad sobre la pareja. En segundo lugar, si se trata de un proyecto profesional, la expectación será máxima. Los fans esperarán con ansias el estreno de la serie o la película, y el proyecto podría convertirse en un gran éxito. La noticia podría generar un aumento en la popularidad de Hande y Kerem, y podría abrirles las puertas a nuevos proyectos. En tercer lugar, si se trata de una simple amistad, los fans se sentirán felices de ver que Hande y Kerem mantienen una buena relación, y que pueden seguir compartiendo momentos especiales en sus vidas. Esto demostraría madurez, respeto y cariño mutuo, algo que siempre es digno de admirar. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que la noticia ha generado un gran revuelo y ha puesto a Hande y Kerem en el centro de la atención mediática.
Los fans están ansiosos por saber qué está pasando realmente, y esperan con impaciencia cualquier declaración oficial de la pareja. Es importante recordar que independientemente de lo que suceda, Hande y Kerem son personas y merecen respeto por sus decisiones. No debemos olvidar que tienen derecho a su privacidad, y que no somos dueños de sus vidas. Y ahora, después de analizar todos estos detalles, y de especular un poco sobre el futuro de Hande y Kerem, creo que es momento de concluir este vídeo. Resumiendo, el 23 de septiembre de 2025, la noticia de Hande y Kerem ha sacudido al mundo. Las fotos filtradas en las redes sociales han generado todo tipo de especulaciones y han reavivado la esperanza de muchos fans de ver a la pareja junta nuevamente. Las teorías son variadas, desde una posible reconciliación hasta un proyecto profesional conjunto o simplemente una amistad. Independientemente de lo que suceda, lo importante es que Hande y Kerem sean felices. Les deseamos lo mejor y esperamos que, sea cual sea su decisión, encuentren la felicidad y la paz que merecen. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden dejarme un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de las noticias y análisis que les traigo cada semana. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué opinan ustedes sobre la noticia? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Qué les gustaría que sucediera? Me encantaría leer sus opiniones. Muchas gracias por ver el vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao, chao.